tu casa y toque tu corazón, y el Espíritu Santo invada tu mente y todos tus pasos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. El día de hoy tocaremos un tema que se titula Arrepentimiento y Misericordia. Para ello iremos a la Biblia en Lucas 15, 11, 32. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me pertenece, y les repartió la herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su herencia, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella región y comenzó a faltarle. Y fue y se llegó a donde uno de sus ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió para que apacentase los puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como si estuviese lejos, viéndolo su padre, fue movido en misericordia, y corrió, y echándose sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Traed el mejor becerro, grueso, mátalo y comamos y hagamos una fiesta. Porque este es mi hijo, que ha revivido, que habiéndose perdido, lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor, que estaba en el campo, el cual, como vio llegando a su casa, oyó la sinfonía y las danzas, llamando a uno de los criados, preguntándole qué era lo que estaba sucediendo, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha mandado a matar el mejor becerro para recibirlo, que está a salvo. Entonces él se enojó y ya no quería entrar, pero su padre salió y le rogaba que entrara. Mas él respondió: Padre, yo he estado aquí tantos años, te he servido, nunca he traspasado tus mandamientos, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este, que es tu hijo, que ha consumido toda tu herencia con las rameras, has matado el mejor becerro para él. Entonces el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas este era tu hermano, que estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos hallado. Amén. Gloria a Dios, Padre Santo. La parábola del hijo pródigo, hermanos, es una joya literaria traducida en cualquier lengua. Esta parábola ha hecho más bien en el mundo y con resultados duraderos que cualquier libro de moral
y filosofía que se hayan escrito hasta el momento. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos muestra la gracia de Dios y la restauración del hombre pecador. También podemos ver cómo el hijo mayor representa a los fariseos, que los fariseos se creían justos y piadosos y menospreciaban a los demás. Lo podemos corroborar. El Señor Jesús, en esta parábola, nos muestra la restauración del hombre. En Lucas 18:9, buscamos. Lucas 18:9, el cual dice: y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. La religión de los fariseos es como la que muchos pretenden llevar hoy en día, cuando dicen que yo no le hago daño a nadie y yo soy mucho mejor que otros. Y es precisamente, hermano, que nuestro Señor Jesucristo da esta parábola para contestación a las críticas y a las censuras de los fariseos, en los cuales ellos decían que la nueva religión de nuestro Señor Jesucristo no podía ser la verdadera, porque la mayoría de sus fieles eran publicanos y eran pecadores. Pero déjame decirte una cosa, mi querido hermano, a Dios no le aborrece el malo, al contrario, Dios lo ama. Dios se interesa más por aquel hijo que está allí afuera de la iglesia que por los 99 que pueden estar dentro de ella. Y en este cuadro de la parábola que nuestro Señor Jesucristo, podemos ver el cuadro del pecador que se aleja de Dios. En el versículo 12 y 13 lo podemos buscar, cuando dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece, y les repartió la herencia. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su herencia viviendo perdidamente. Primero que todo, aquí podemos ver, hermanos, la insensatez del hijo pródigo en cada paso que da equivocadamente. Primero que todo, él pide su herencia, se va a una provincia lejos, vive perdidamente y derrocha todo lo que recibió de sus padres. En el versículo 12, cuando dice: dame la parte, o sea, dame la herencia, debemos de recordar, hermanos, que en este tiempo se le estaba autorizado a pedir la herencia a aquellos hijos que se consideraban de que sus padres eran verdaderamente malos. Pero en esta ocasión, la bondad del padre, del hijo pródigo, se dio a la petición de su hijo. En este caso, en el versículo 13, cuando dice: se fue lejos a una provincia apartada, el hijo pródigo se separó de su padre
como por consecuencia de aquella separación, él entró a formar parte de otro gobierno. Y por consecuencia de estar en otro gobierno, ya no podía ver más a su padre, ya no podía hablar con su padre, ya no podía ni ver ni oír a su padre. Así sucede en el mundo de hoy. Muchos hombres en su vida no tienen en cuenta a Dios. Eso quiere decir que están bajo el gobierno de Satanás, del mundo y de sus bajas pasiones. Como lo dice en Efesios 2:1, que está muerto en sus deleitos y pecados. Aleluya. En el versículo 14 y 16, cuando dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y fue y se llegó, o sea que fue donde uno de sus ciudadanos más cercanos de aquella tierra, el cual, buscando ayuda, el cual lo envió a una hacienda para que apacentase los puercos. Déjame decirte algo: apacentar los puercos era el trabajo más ruin y degradante que se le podía colocar a un judío. Aparte de que le era prohibido comer puerco. Lo podemos ver en Levíticos 11:7, cuando dice que ni puerco comerás porque os será inmundo. Hermanos, es triste pensar cómo el pecado transforma al pecador que se aleja de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí podemos ver cómo el pecado va entrando en la vida del hijo pródigo, cómo lo va degradando poco a poco. Primero, el hijo pródigo era un hacendado, pero ahora es un peón que apacenta puercos. Y el hombre no fue creado para esto, hermano. El hombre fue creado para ser rey de la creación, pero está al servicio de Satanás al momento de que entra el pecado, del mundo, de sus bajas pasiones. 2. El hijo pródigo era rico, pero ahora es un mendigo. Y así el hombre, con todas sus riquezas materiales, hoy en día sigue siendo espiritualmente un mendigo. 3. El hijo pródigo llevaba ropas finas, ahora está vestido de trapos sucios. Pero nunca, toda la vida fue así, hermano. Déjame recordarte que cuando Dios nos creó, dice en Génesis 1:26, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero ahora está muerto en sus deleitos y pecados del mundo. 4. El hijo pródigo vivía con su familia, ahora vive con los puercos. Pero no siempre fue así. Déjame recordarte que en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían
una comunicación constante con Dios. Y su relación era hermosa hasta que entró el pecado en sus vidas. Por consecuencia de ese pecado fueron separados de Dios. 5. El hijo pródigo comía lo mejor en su casa. Ahora come lo que le puede quitar a los puercos. Se puede decir que parece un animal. Podemos ver cómo el pecado degrada al ser humano. Es triste pensar en esto, hermano. Pero tenemos una salvación y lo podemos ver en el cuadro del arrepentimiento. En esta historia, en el cuadro del arrepentimiento, nos muestra los 4 puntos esenciales para lograr un verdadero arrepentimiento y buscar nuestra salvación. Primero, se dice que recobró el sentido cuando dice volviendo en sí. Este es un gran punto para nuestra salvación, hermano. Cuando el hombre ama el pecado, está fuera de sí, porque solo un loco puede amar lo que le hace daño. Cristo dijo estas palabras: y el hijo pródigo volviendo en sí, es decir, cuando recobró el sentido, cuando se dio cuenta que recobró sus facultades, es allí cuando él se da cuenta que se hallaba privado. Hay locos que vuelven en sí por lapsos de tiempo. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo de lucidez y vuelven a la locura. Y así estamos muchos de nosotros. ¿Cuántos de ustedes allí en un tiempo determinado reconocen de que existe un Dios? Reconocen de que la salvación se puede perder. Reconocen de que puede llegar un castigo eterno. Y encaminan su vida fuera del pecado. Pero pasa el tiempo, pueden pasar los años, los meses. Y vuelven y caen en ese pecado. Y el problema es que caen aún con más fuerza de lo que estaban. Podemos ver en el segundo punto, tener una actitud humilde. Cuando él dice en el versículo 18 y 19, Padre, yo no tengo derecho de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El segundo paso en el verdadero arrepentimiento es tener una actitud humilde. Es reconocer absolutamente nuestro error, nuestro pecado. Déjame decirte algo, mi querido hermano. Nada en nosotros, nada dentro de nosotros por sí nos irá a llevar a reconocer ese pecado. Si nosotros mismos nos tomamos la conciencia para reconocerlo, que hemos fallado, es inútil encontrar un verdadero arrepentimiento. Y en primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos los pasos. Primer paso, recobramos el sentido de lo malo que estamos haciendo. Segundo paso, tenemos la actitud de humildad al reconocer en lo que hemos fallado.
El tercer paso es cuando entra la confesión. Cuando él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El tercer paso en el verdadero arrepentimiento debe ser una confesión sincera. Cuando el hijo pródigo con franqueza y sencillez dice: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Es así precisamente que nosotros debemos decirle a nuestro Dios: Padre, he pecado con mis labios, he pecado con mis manos, he pecado con mis pies. Déjame decirte algo: mientras nosotros mantengamos tan solo un pecado sin confesarlo, escuche bien, tan solo un pecado sin confesar, este nos llevará a la miseria y nos llevará a la muerte, y seremos arrastrados por el lodo de este mundo. El último paso de una verdadera reconciliación y arrepentimiento es tener una firme intención, una firme resolución. Cuando en el versículo 20 él dice: y levantándose vino a su padre. Finalmente, el cuarto paso en el verdadero arrepentimiento es una acción voluntaria de esas intenciones de pedir perdón, es pasar a la acción. Porque reflexionar, humillarse, confesar aún no es necesario. Debemos pasar al último punto, hermano, que el último punto es la acción. Cuando él dice levantándose vino a su padre, nosotros debemos abandonar el pecado. Debemos ponernos en pie, tener esa intención verdadera de abandonar el pecado para siempre y dirigirnos a Dios y servirle por el resto de nuestra vida, hermano. A esto es el llamado. Porque si nosotros tenemos buenas intenciones, pero si no hacemos la acción, de nada tiene sentido. Debemos servirle el resto de nuestras vidas a Dios. Cuando el hijo pródigo se llena de las buenas intenciones, él resolvió confesar sus pecados. Y fue allí donde su padre y le pidió perdón. Y le dice: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Él no llegó exigiendo que lo colocara en la posición que tenía antes. Él llegó humilde porque sabía que esa posición ya la había perdido. Y levantándose vino, él tomó ese gran paso. Él puso en práctica sus buenas intenciones. Y aunque una y otra vez nosotros nos levantemos con esas buenas intenciones y fracasemos, y aunque nos demoremos, no importa. Déjame decirte que Dios nos recibe. Dios siempre nos estará esperando. Lo importante es que esas buenas intenciones sean del corazón y que recurramos a la acción verdadera. En Isaías 48:9 dice: el Señor, por amor de mi nombre, dilatará mi furor, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Amén. La acción es lo importante que debemos de hacer. Las intenciones sin acción no tienen sentido.
Pero lo más lindo, lo más hermoso cuando esa acción viene del corazón, es cuando nos encontramos con el cuadro de la bienvenida. Es un cuadro conmovedor. Porque cuando el hijo pródigo llega a la casa, él ni se soñaba de tanto que lo amaba su padre. Él no sabía qué esperar de su padre. Pero cuando el hijo pródigo llega a su casa cansado, cuando el hijo pródigo llega sin vestidura, llega sucio, descalzo, a su padre no le interesó verlo en esta forma. Él se abalanzó sobre él con todas sus fuerzas, lo abrazó y sus lágrimas se mezclaron. El padre inmediatamente dice: quítenle estos trapos, traigan vestiduras nuevas, tráiganle zapatos para ponerle en los pies que los llevaron lejos y en la mano en la cual cometió tanto pecado. Tráiganle el anillo de oro. Podemos ver la transformación completa que se genera. La Biblia nos enseña y nos ha dicho que los ángeles en el cielo se gozan y hacen alabanzas, hacen fiesta cuando el hijo pródigo regresa a casa, cuando se arrepiente y se torna todo nuevo. Así Dios efectúa la transformación completa en el pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Para finalizar en 1 Corintios 5:15, lo podemos ver cuando Pablo dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hermano, amigo, déjame decirte, si tú te encuentras allí en esta situación, te encuentras lejos de Dios, tal vez estás en el pecado, tal vez estás bajo el gobierno de Satanás, del mundo y de sus bajas pasiones. Tú eres ni más ni menos que el hijo pródigo. Te digo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, que Dios te está esperando. Él quiere perdonarte, Él quiere recibirte como a un hijo, como recibieron al hijo pródigo. Ven con humildad, confiésale tus pecados, haz esa intención de pararte y venir al Padre. Abandona el pecado, vuélvete a Dios, no demores para ir a Dios, hermano. Recuerde que Dios siempre nos está esperando. Dios está allí con los brazos abiertos para que tú le confieses en que has fallado. Él te abrazará y Él te revestirá, colocará las mejores vestiduras, colocará el mejor calzado, mandará a hacer una gran fiesta por ti. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo se preocupa más por aquella persona que está fuera de la iglesia que de 99 que están ya dentro de la iglesia. No se te puede olvidar. Si tú lo haces de corazón, yo te aseguro que Dios te dará una nueva vida. Serás transformado completamente y tu encuentro será tan feliz que nunca pesará haberlo hecho. Ve, hermano, hazlo en este momento.
Pídele perdón a Dios. Aléjate del pecado. Hazlo de corazón. Confiésale. Tomas acción. Esa nueva intención en tu vida. Dios te ama. Hazlo en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro cielos abiertos para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy sé que tú tomarás esa decisión. Y como el hijo pródigo, volverás a casa. Volverás allí donde tú has nacido. Volverás allí donde tu padre. Le pedirás perdón. Lo declaro esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.